¿Cuándo dejaste de confiar en el padre divertido? Mi hija y su mejor amiga eran inseparables. Una vez le pregunté a Maggie, que tiene 8 años, si quería casarse. Ella me respondió: mamá, ya estoy casada. Para Stacy, Greg, el papá de Stacy, era el padre divertido. Armaba fuertes de mantas hasta la medianoche. Hacía tortitas con sus iniciales. Maggie contaba los días para ir a dormir en su casa. Pero un día la invitación llegó y Maggie dijo que estaba muy cansada. Me extrañó porque nunca se quedaba quieta. La semana siguiente encontré la invitación arrugada en su mochila, escondida entre los libros. Cuando le pregunté, se encogió y dijo que se le había olvidado. No me miró. Ese mismo día saqué una cámara de su bolso, una de esas digitales caras. Le pregunté de dónde venía y se quedó paralizada. Es para un trabajo de clase, mamá. ¿De qué clase? No sé, déjame en paz, gritó. Fue la primera vez que alzó la voz. En pocas semanas, Maggie cambió. De ser mi tomboy de camisetas de dinosaurio que no se cepillaba el pelo, pasó a pedir pedicuras. Preguntaba si era bonita. Se obsesionó con las cremas perfumadas en Target. Una mañana se quedó 20 minutos frente al espejo mirando su cara. Le pregunté qué hacía y dijo: asegurarme de que me veo bien. Tenía 8 años. Cuando la mamá de Stacy llamó otra vez para la pijamada del viernes, Maggie lo oyó. Empezó a llorar tan fuerte que no podía respirar. Corrió a su cuarto y dio un portazo. El lunes, en la salida del colegio, todo cambió. Greg saludó desde el aparcamiento como siempre. Maggie me agarró la mano con tanta fuerza que le clavó las uñas. Se escondió detrás de mí, temblando. En el coche no paraba de mirar por los espejos para ver si su coche venía detrás. Ya no quería ponerse su camiseta de dinosaurio favorita, la que llevaba semanas usando 2 veces por semana. Decía que tenía que verse mayor porque casi era una adulta. También noté que de pronto tenía dinero, billetes sueltos en su hucha que no sabía explicar. Los encontré, decía, pero un niño de 8 años no encuentra $50 así por ahí. Cuando mi marido y yo le preguntamos con cuidado si el señor Greg le había hecho algo, negó con la cabeza tan fuerte que pensé que se iba a hacer daño. Solo repetía: no, 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 sin parar. Aparecieron más cosas en su cuarto: un espejo de aumento que yo no había comprado, corrector de una marca que ni usamos, tanto esmalte que podría abrir un salón, pulseras hechas a mano pero raras, con cuentas que formaban palabras como bonita y mejor. Se pesaba cada mañana y preguntaba si estaba gorda. Metía la tripita. Una vez intenté ver las fotos en la cámara. Maggie la cogió y la lanzó contra la pared hasta que se hizo pedazos. Gritó: esas son privadas. Hablamos con los padres de Stacy. Se quedaron destrozados. Greg decía: no lo entiendo. Éramos colegas. El mes pasado hicimos un cohete de cartón, pero Maggie tenía miedo solo de él, no de Stacy, no de su madre, solo de Greg. Un día la encontré llorando en medio de su habitación. Se quebró por una ampolla en el pie de unos zapatos nuevos. Nada encajaba hasta la noche que me quedé con la oreja pegada a su puerta. No sabía qué buscar. Entonces escuché el clic de una cámara. Entré de golpe. Mamá, lo siento. Por favor, no te enfades. Se me revolvió el estómago. Mi hija de 8 años estaba sentada en el suelo, posando sus pies para fotos. Corrí y la abracé. Ella lloraba en mi pecho. Greg dijo que tú y papá necesitaban dinero, que esto ayudaría. Perdóname por ser mala, mamá. No quería ser fea. Se me partió el corazón. Entonces me dio la cámara. Era nueva. Al pasar las fotos vi algo peor de lo que podía imaginar. Las manos me temblaban tanto que casi no pude sostener la cámara. Las imágenes mostraban sus pies en poses, uñas pintadas, tobillos girados como en anuncios. Pero era mi hija de 8 años. Mi marido irrumpió en la habitación. Sin decir nada, le hice con los labios: llama al 911. Él salió al pasillo con el teléfono mientras yo apretaba a Maggie. La operadora nos transfirió a una línea especial de abuso infantil. Mi marido explicó lo que habíamos encontrado. Maggie no paraba de pedir perdón. Le dijeron que no contactáramos a Greg ni lo avisáramos. Podía arruinar la investigación. Teníamos que guardar las pruebas. Mi marido volvió y con voz suave apartó a Maggie y le dijo que harían chocolate caliente con marshmallows. Ella se fue con él, mirando hacia atrás como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Saqué una bolsa de papel y metí la cámara dentro sin tocarla mucho. Mis manos temblaban cuando escribí la fecha y la hora en el exterior. Los restos de la primera cámara estaban en una caja en mi armario. Los puse en otra bolsa. 2 horas se sintieron eternas. Al final tocó el timbre una mujer con un policía detrás. Deborah Carpenter tenía ojos amables y una voz suave. Se presentó como alguien que ayuda a niños en situaciones así. El detective Jonah Dobson era alto y con cara seria, pero le sonrió a Maggie cuando ella se asomó desde la sala. Deborah le preguntó si quería hablar en su cuarto, donde se sentiría más segura. Yo miraba desde la puerta mientras Deborah se sentaba en el suelo con ella y sacaba unas muñecas de su bolso. Dejó que Maggie jugara mientras le hacía preguntas suaves sobre Greg y los juegos que hacían. La voz de Maggie era apenas un susurro cuando dijo: Greg dijo que era nuestro juego secreto y que tenía que agarrarme de la puerta para no correr hacia allá. El detective Dobson empezó a sacar fotos del cuarto de Maggie. Se fijó en todos los esmaltes de uñas alineados en la cómoda. Con guantes fue guardando cada cosa en bolsas: los espejos, el maquillaje, esas pulseras raras con palabras. Explicó algo sobre cadena de custodia y cómo todo eso ayudaría a demostrar lo que había pasado. Esa primera noche fue la peor. Maggie no nos soltó ni a mí ni a su papá. Durmió entre los dos, despertándose cada hora llorando y revisando que siguiéramos ahí. Susurraba: no dejen que Greg venga. Le repetíamos una
una y otra vez que ya no podía hacerle daño. Al día siguiente, Débora regresó con una carpeta llena de información sobre algo llamado Centro de Defensa Infantil. Explicó que era un lugar hecho para niños, donde Maggie podía dar su testimonio grabado para no repetirlo muchas veces. El edificio tenía juguetes y salas cómodas, nada que ver con una comisaría. Llamé a la escuela mientras mi esposo le hacía el desayuno a Maggie y les dije que teníamos un problema de seguridad en la salida. El director no hizo preguntas, solo aseguró que cambiarían el procedimiento de inmediato y que el nombre de Greg quedaría marcado en su sistema. Mi esposo habló con su jefe para trabajar desde casa unas semanas y que siempre hubiera alguien con Maggie. Creamos nuevas reglas, la puerta del baño entreabierta en la hora del baño y todos los aparatos electrónicos en la sala donde pudiéramos verlos. Maggie me seguía a todas partes, incluso si iba solo por un vaso de agua. Hicimos un nido de mantas en el piso de nuestro cuarto para que pudiera dormir allí si tenía miedo. El pediatra al que nos mandaron fue muy delicado revisando a Maggie, mientras una enfermera le agarraba la mano. Maggie le preguntaba si la veía bonita y a mí se me encogía el corazón otra vez. El detective Dobson llamó para decir que sus técnicos estaban recuperando fotos borradas de las cámaras. Ya tenían suficiente para arrestar a Greg, pero querían un caso sólido. Tuvimos que comprarle ropa nueva porque no quería ponerse nada que Greg hubiera visto. Escogió otra vez camisetas de dinosaurios en Target y por primera vez en meses no pidió esmalte. Cada noche se despertaba asustada y se metía entre nosotros abrazando su elefante de peluche hasta apretarlo. Decidimos no usar más cámaras, ni siquiera los celulares, que quedaban boca abajo para que no viera las lentes. A la mañana siguiente, la mamá de Stacy llamó mientras yo le hacía el desayuno a Maggie, preguntando por qué no nos veían hacía semanas. Se me cerró la garganta buscando palabras que no le destrozaran la vida. Débora nos había dicho que solo dijéramos que había una investigación en curso con las niñas. La escuché confundida al preguntar si todo estaba bien entre ellas. Repetí lo que Débora dijo mientras miraba a Maggie empujar el cereal con la cuchara. 3 días pasaron lentísimos hasta que llegó la cita en el Centro de Defensa Infantil. El edificio parecía más una guardería que una oficina, con colores brillantes y un parque visible por las ventanas. Maggie me apretaba la mano fuerte cuando entramos al vestíbulo lleno de juguetes y libros. Una mujer de cabello oscuro y ojos amables se acercó, se agachó a la altura de Maggie y le preguntó por el elefante de peluche que llevaba. Se presentó como Nora Santiago. Nora nos guió hasta un cuarto que parecía una sala de estar, con sofás suaves y juguetes regados. Nos explicó que ella hablaría con Maggie en un cuarto especial, mientras mi esposo y yo esperábamos allí. Maggie nos miró 3 veces antes de seguir a Nora por un pasillo lleno de dibujos de niños. Mi esposo y yo nos sentamos frente a un enorme acuario, mirando peces amarillos y azules dar vueltas. No podíamos concentrarnos en las revistas de la mesa, ni en los dibujos animados que sonaban bajito en la tele. Cada pocos minutos, uno de los dos veía el reloj y luego regresaba a mirar los peces. 1 hora se hizo eterna hasta que Nora volvió sin Maggie, que seguía jugando en el otro cuarto. Se sentó frente a nosotros y explicó que no podía compartir detalles para proteger la investigación, pero confirmó que Maggie había contado cosas preocupantes y todo había quedado grabado para el juicio. Así, ella no tendría que repetir su historia una y otra vez. Detective Dobson recogió los trozos de la cámara rota en el estacionamiento. Yo los había guardado en una caja de zapatos. Se puso guantes y metió cada pedazo en bolsas de evidencia. Nos dijo que su equipo técnico era muy bueno. Podrían recuperar imágenes borradas. Eso ayudaría a ver cuándo empezó todo y a reforzar el caso. Esa misma tarde mi teléfono vibró. Era un mensaje de Greg. Preguntaba si Maggie quería ir a la fiesta de cumpleaños de Stacy el siguiente fin de semana. Me temblaron las manos al mostrárselo a mi marido. Él hizo una captura de pantalla y la mandó al detective Dobson. Yo quería lanzar el teléfono contra la pared y gritarle a Greg que no volviera a hablarnos. En vez de eso, borré el mensaje sin contestar. Mi marido me sostuvo mientras temblaba de rabia. A la mañana siguiente volvimos al Centro de Defensa Infantil para el examen médico de Maggie. La pediatra era una mujer con el pelo gris. Hablaba despacio y hacía todo con calma para que Maggie viera cada paso. Una enfermera le agarraba la mano mientras la doctora revisaba si había señales físicas de daño. Maggie no dejaba de preguntar si la veían bonita, si estaba bien, si lo estaba haciendo bien. Cada pregunta me rompía el pecho otra vez. Ahí supe lo profundo que había sido la manipulación de Greg. Después del examen, Nora se quedó con nosotros en la sala cómoda y nos explicó tácticas de grooming. Las pulseras con palabras como bonita y mejor son formas clásicas para que un depredador haga sentir especial a un niño. Los productos de belleza y los espejos buscan que Maggie se fije en su apariencia y crea que tiene que verse de cierta manera. El dinero era un pago, pero también una forma de hacerla sentir que hacía algo importante por la familia. 2 días después, el detective Dobson llamó mientras Maggie tenía su cita de terapia con la terapeuta de juego. Dijo que habían conseguido una orden de registro para la casa de Greg y todos sus dispositivos electrónicos. La policía la ejecutaría esa tarde. La familia de Stacy se enteraría de la investigación. Nos advirtió que nos preparáramos porque ellos nos podrían contactar cuando supieran lo que pasaba. A las 13:00 sonó mi teléfono. Era el número de la mamá de Stacy. Su voz estaba rota y entre sollozos. Me dijo que la policía estaba registrando su casa y que se habían llevado a Greg a la comisaría. No paraba de decir que tenía
tenía que ser un error, que Greg nunca haría daño, que quería a Maggie como a su propia hija. Pero yo escuché la duda en su voz. Le dije que no podía hablar por la investigación y colgué mientras ella seguía llorando. Mis manos no dejaron de temblar todo el día. Revisaba las cerraduras de puertas y ventanas una y otra vez. 3 días después, fuimos a la primera cita de terapia de Maggie. El edificio tenía animales de dibujos pintados en las ventanas. La terapeuta tenía el pelo rojo y rizado. Se sentó en el suelo con Maggie y yo me quedé en una silla en la esquina mirando. Sacó una caja grande de bloques de madera y le preguntó a Maggie si quería construir algo. Ella empezó a apilar bloques muy alto, hasta casi la altura de su barbilla. Después, encontró una muñequita de plástico en la caja y la puso detrás del muro que había hecho. Tiene que esconderse del fotógrafo malo, dijo Maggie. La terapeuta asintió y anotó algo en su cuaderno. Jugaron 1 hora mientras yo me esforzaba por no llorar, viendo a mi hija representar su miedo con juguetes. Cuando llegamos a casa ese día, el detective Dobson llamó con noticias sobre las cámaras. Sus técnicos habían logrado sacar fotos de ambas cámaras. Incluso, recuperaron imágenes de la cámara rota que Maggie había lanzado. Encontraron fotos de hasta 3 meses atrás, cientos de imágenes en las tarjetas de memoria. Era suficiente para presentar cargos, pero nos avisó que lo legal tardaría muchísimo. Podría pasar 1 año o más hasta el juicio. Se me vino el estómago al suelo al oírlo, pero al menos había pruebas. 2 días después, tuvimos que ir a una charla para padres en el centro de defensa. Éramos 6 familias en una sala, sentados en círculo. La consejera habló sobre cómo reaccionan los niños ante el trauma. Dijo que pueden mojar la cama otra vez, tener pesadillas, volverse muy pegajosos o enfadarse sin razón. Una mamá empezó a llorar cuando habló de niños que se culpan a sí mismos. Me di cuenta de que no éramos la única familia en ese infierno. Eso ayudó un poco. La consejera nos dio folletos sobre señales de alerta y estrategias para sobrellevarlo. Nos dijo que tuviéramos paciencia, que la sanación lleva tiempo. Ese fin de semana nos dieron una noticia horrible. Greg pagó la fianza y salió libre. Había una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a Maggie, a nuestra casa o a su escuela. Tenía que mantenerse a 500 pies de distancia, pero no me parecía suficiente. Así que fui a la tienda de electrónica y compré cámaras de seguridad para la casa. Mi marido las puso en cada puerta y ventana. Yo instalé la app en mi teléfono. Miraba la aplicación como 50 veces al día. Cada vez que pasaba un coche o sonaba el timbre, Maggie tenía pesadillas horribles. Se despertaba gritando que las cámaras la miraban. Corría a nuestra habitación llorando. Decía que las cámaras la veían a través de las paredes. Nos dimos cuenta de que los móviles y las tablets lo empeoraban, así que cada noche los recogíamos todos. Maggie me ayudaba a guardarlos en un cajón de la cocina y ella se quedaba con la llave bajo la almohada. Era una cosa pequeña, pero le daba la sensación de controlar las cámaras en casa. Unas 2 semanas después de que Maggie les contara a la gente del centro lo que había pasado, el detective Dobson nos llamó con más noticias. Otra familia se había presentado diciendo que su hija empezó a comportarse raro después de ir a jugar a casa de Greg. La niña tenía solo 6 años y empezó a hacerse pis otra vez y a llorar cuando intentaban sacarle fotos para el anuario de la escuela. El detective dijo que la investigación se estaba haciendo más grande. Estaban viendo si Greg había lastimado a más niños. Parte de mí se sintió enferma pensando en más víctimas, pero otra parte sintió alivio. Ahora la gente iba a creer en nosotras. Unos días después, Deborah llamó. La mamá de Stacy quería saber si las niñas podían verse. Ella se había mudado con Stacy a casa de sus papás al otro lado de la ciudad. Quería que tuvieran una cita de juego supervisada en el centro de defensa infantil, donde sería seguro. Le pregunté a Maggie si quería ver a Stacy. Se quedó callada, mordiéndose las uñas. ¿Y si está enojada conmigo por hablar de su papá?, me dijo. Le aseguré que Stacy no estaba enojada, que extrañaba a su amiga. Aún así, Maggie parecía con miedo. Decidimos intentarlo porque la terapeuta dijo que podía ayudar a las dos. La cita se hizo la semana siguiente en un cuarto especial del centro, lleno de juguetes y materiales de arte. Estaban Deborah y una terapeuta sentadas en sillas, mientras las niñas estaban en una mesita. Al principio ninguna hablaba, solo pintaban en hojas grandes con marcadores. Después, Stacy murmuró: "Mi papá se fue". Maggie la miró y respondió: "Fue malo conmigo". Stacy solo asintió y siguieron pintando. No jugaron como antes. No hubo risas ni juegos inventados, solo silencio mientras pintaban lado a lado. Después, nos tocó reunirnos con el fiscal, un hombre llamado Chandler Lee, con traje gris y un maletín lleno de papeles. Explicó los cargos contra Greg, algo de material de explotación y poner en peligro a menores. Las palabras me revolvieron el estómago, pero traté de concentrarme en lo que decía sobre el proceso. Podía enfrentar hasta 20 años de cárcel si lo declaraban culpable, pero advirtió que casi siempre terminan en acuerdos. Los culpables reciben mucho menos tiempo porque los juicios son muy duros para los niños. Nos dijo que nos preparáramos para esa posibilidad, aunque no fuera justo. Esa misma semana, mi esposo encontró galletas y juguitos escondidos debajo de la cama de Maggie. Había barritas en el armario y bolsitas de fruta en sus cajones. Cuando le preguntamos, se puso a llorar diciendo que no sabía por qué lo hacía. La terapeuta explicó que era por control y seguridad. Niños con trauma a veces guardan comida o cosas. Decidimos no regañarla. Le pusimos una canasta en su cuarto con snacks saludables que podía agarrar cuando quisiera. 2 semanas después, Chandler me llamó mientras preparaba el almuerzo. Dijo
Dijo que el abogado de Greg quería hablar de un posible acuerdo. Su cliente no quería un juicio para evitar el trauma de todos. Chandler explicó que los juicios con niños son muy duros porque tienen que revivir todo. Nos dijo que lo pensáramos con cuidado, pero la decisión final era nuestra. Esa noche, después de que Maggie se durmió, mi esposo y yo nos sentamos en la mesa de la cocina. Hablamos durante horas sin llegar a nada. Queríamos que Greg recibiera el máximo castigo, pero tampoco queríamos que Maggie sufriera más. Al día siguiente fui a verla a su cuarto. Estaba en el suelo rodeada de todos sus disfraces. Tenía las tijeras de su caja de arte y estaba cortando cada vestido en pedacitos. El tul rosa de su traje de princesa cubría la alfombra como confeti. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo que ya no quería ser bonita. Me senté junto a ella y la ayudé a cortar el resto sin decir nada. Más tarde, la terapeuta explicó que era su forma de tomar control y rechazar lo que Greg le había hecho creer. Dijo que, en realidad, era una señal de que Maggie estaba procesando sus sentimientos. Pasaron 3 meses lentos, llenos de reuniones, papeles y llamadas de abogados. Después tuvimos que ir al juzgado para algo llamado audiencia previa al juicio. Mi mamá iba a cuidar a Maggie, pero al final, la defensora de víctimas dijo que podía esperar en una sala especial del tribunal. Maggie quiso venir porque quería estar cerca de nosotros. Le llevamos libros para colorear y snacks. La defensora la llevó a un cuarto con juguetes y tele, mientras nosotros entrábamos a la sala. Fue la primera vez que vi a Greg desde que supe todo. Estaba sentado con su abogado, con un traje gris que le quedaba grande. Se veía más pequeño, como encogido, con menos pelo y la cara envejecida. Quise gritarle, pero solo miré al frente. La audiencia fue pura charla de abogados, evidencia y plazos que casi no entendí. Una hora después, volvimos por Maggie. Estaba coloreando mariposas y ni levantó la vista cuando entramos. No tenía idea de que Greg había estado a pocos metros. Ese día, la jueza tomó una decisión que nos cambió todo. Aprobó usar la entrevista de Maggie del centro de defensa como evidencia si había juicio. Eso significaba que Maggie no tendría que sentarse en la corte ni responder preguntas del abogado de Greg. El alivio me golpeó tan fuerte que empecé a llorar en el pasillo. Mi esposo me tomó de la mano y la apretó fuerte. Ya no tendríamos que ver a nuestra niña ser interrogada sobre lo peor que le pasó. Una semana después, Débora llamó con noticias de la familia de Stacy. La mamá había pedido el divorcio y se mudó con Stacy a casa de sus padres. La había inscrito en otra escuela. Débora nos leyó una carta que la mamá había escrito. Pedía perdón por no haber visto lo que pasaba. Decía que estaba llevando a Stacy a terapia y que haría lo que fuera por ayudarla a sanar. La carta me hizo llorar porque sentí su dolor en cada palabra. Era mamá también, y su mundo se había roto igual que el nuestro. Por esos días, la consejera de la escuela de Maggie llamó con algo que me quitó un poco de peso del pecho. La consejera de la escuela me dijo que Maggie estaba pasando los recreos con niños más pequeños, con los que parecían tristes o se quedaban solos. Les compartía sus snacks y les enseñaba a dibujar mariposas. Me dijo que eso mostraba que, a pesar de todo, su bondad seguía ahí. Era la primera señal clara de que mi niña dulce estaba regresando poco a poco. Ese mismo día, Chandler llamó con noticias que me revolvieron el estómago. El equipo forense, revisando las computadoras de Greg, había encontrado pruebas de que vendía algunas fotos en internet. Eso lo cambiaba todo porque ahora era un delito federal. El FBI se unió a la investigación. Chandler explicó que en realidad era bueno para el caso porque los cargos federales podían darle muchos más años de cárcel. Solo pensar que esas fotos andaban por ahí me hizo vomitar en el fregadero. Mi esposo me sostuvo el pelo mientras yo lloraba sin parar. Esa noche, cuando fui a acostar a Maggie, no estaba en su cama. La busqué en el baño y entonces escuché un ruidito en su closet. Se había hecho un nido ahí dentro con su cobija y su almohada. Me miró y dijo que en el closet se sentía más segura. En vez de convencerla de volver a la cama, decidimos hacerle el espacio acogedor. Al día siguiente, mi esposo colgó luces de estrellitas a pilas. Yo puse más almohadas y sus peluches favoritos. Le pusimos una linternita para que pudiera leer. Si ese era su lugar seguro, ahí podía dormir. 2 días después, recibimos una llamada de un abogado. Decía que los papás de Greg querían vernos. Ofrecían dinero, mucho dinero, si aceptábamos pedir que los cargos fueran menores. Decían que pagarían toda la terapia y los gastos médicos de Maggie, más compensación extra. Mi esposo colgó de inmediato, sin siquiera discutirlo. No había dinero suficiente en el mundo para ayudarlos a librar a Greg de lo que hizo. Llamamos a Chandler enseguida para contarle y dijo que eso solo confirmaba que sabían que Greg era culpable. Habían pasado ya 4 meses desde la noche en que encontré a Maggie con la cámara. Nuestra vida tenía nueva rutina, terapia 2 veces por semana y revisiones con Débora. Maggie todavía dormía en su closet y aún no quería ponerse ropa que le recordara antes. Pero esa mañana, al prepararnos para terapia, salió de su cuarto con algo que no veía desde hacía meses. Su camiseta de dinosaurios, la que usaba 2 veces por semana y había escondido al fondo del cajón. Me miró nerviosa, como pidiendo permiso. Tuve que voltear para que no me viera llorar de alegría. La terapeuta me vio limpiarme las lágrimas y me dio un pequeño asentimiento mientras Maggie se ponía a jugar con bloques y muñecas. Esa misma tarde, Chandler llamó otra vez. Otra familia se había presentado. Su hija de 6 años también había ido a jugar a casa de Greg. Empezó a preguntar si
si era lo bastante bonita, y apareció con dinero en su mochila. La mamá había encontrado fotos en la tablet de su hija y llamó a la policía de inmediato. Ahora querían unirse a nuestro caso. Chandler dijo que eso haría la acusación mucho más fuerte. 3 días después, nos reunimos con ellos en la oficina del fiscal. La niña era incluso más pequeña que Maggie y tenía la misma mirada asustada. Me partió el corazón otra vez. La mamá me agarró la mano en la sala de espera y las dos empezamos a llorar sin necesidad de palabras. Nos entendíamos sin hablar. La semana siguiente, el detective Dobson nos reunió en una sala con noticias que dejaron todo en silencio. El equipo forense había encontrado evidencia de 3 posibles víctimas más. Fotos que coincidían con niños de distintos estados, donde Greg había viajado por trabajo. La investigación ahora cruzaba Maggie y su amistad con una niña llamada Macy, que había pasado por algo parecido. Se sentaban a colorear juntas, mientras los adultos compartíamos consejos y señales de alerta que ninguno supo ver a tiempo. Al final de la reunión, varios padres intercambiamos números y armamos un grupo de mensajes para apoyarnos en los días malos, que eran más que los buenos. Luego, Chandler llamó con noticias que me hicieron un nudo en el estómago, aunque sabía que tarde o temprano llegaría ese momento. El abogado de Greg quería negociar un acuerdo. Greg se declararía culpable de todos los cargos a cambio de 15 años en prisión federal, con registro de por vida como delincuente sexual y sin poder acercarse a ningún menor, ni siquiera a su hija Stacy. Chandler explicó que con eso Maggie no tendría que testificar ni usar su entrevista grabada en un juicio, lo que evitaría más trauma. Pero también significaba que Greg no recibiría la pena máxima de 25 años. Mi esposo quería que Greg se pudriera en la cárcel. Pasó toda la noche caminando por la cocina repitiendo que 15 años no eran suficientes por lo que había hecho. Yo sentía la misma rabia, pero también pensaba en Maggie teniendo que soportar un juicio, escuchar a abogados de defensa diciendo que inventaba cosas o que malinterpretó lo que pasó. Nos quedamos hasta las 3 de la mañana dándole vueltas a lo mismo, lo mejor para Maggie contra lo que Greg merecía. Al final decidimos apoyar lo que Chandler recomendara, porque él ya había llevado cientos de casos así. Al día siguiente en terapia, Maggie trabajó en algo que la terapeuta le había sugerido, un cartel de seguridad del cuerpo. Escribió reglas como "mi cuerpo es mío", "nadie puede tocar mis partes privadas" y "no se guardan secretos sobre tocar". Lo decoró con stickers y lo colgó en la pared, justo al lado de sus pósters de dinosaurios. Verla recuperar un poco de control me hizo llorar en el pasillo, donde ella no me veía. Ya habían pasado 5 meses desde que la encontré con la cámara. Una mañana nos pidió un perro para protegerla porque seguía asustándose de noche con ruidos afuera. Ese fin de semana fuimos al refugio y Maggie pasó de largo las jaulas de cachorros hasta detenerse frente a un Golden Retriever. Lo habían devuelto 2 veces por ser demasiado tranquilo. Se sentó en el suelo y el perro apoyó la cabeza en su regazo. Ella nos miró y dijo: "Se llama Guard. ¿Podemos llevarlo a casa?". Guard durmió todas las noches frente a la puerta de su cuarto y la seguía por toda la casa como si supiera que su trabajo era cuidarla. 3 semanas después, Chandler llamó para decir que el acuerdo avanzaba. Greg admitiría su culpa en la corte el lunes y nosotros podríamos verlo desde otra sala en circuito cerrado para que Maggie no lo viera. Nos sentamos en esa sala pequeña, tomados de la mano, mientras en la pantalla Greg, con uniforme naranja, respondía sí cuando la jueza le preguntó si había producido imágenes indebidas de varios menores para distribuirlas. Escucharle admitirlo en voz alta lo hizo más real que todas las reuniones y sesiones de terapia juntas. Vomité en el baño del tribunal mientras mi esposo me sostenía el pelo. Al día siguiente llegó una carta de la mamá de Stacy. Decía que lo sentía, que Stacy extrañaba a Maggie y no entendía por qué ya no podían jugar juntas, pero aclaraba que no culpaba a Maggie de nada. Maggie quiso responder, así que me dictó y yo escribí que ella también extrañaba a Stacy, pero que necesitaba más tiempo, que quizá algún día, cuando se sintiera mejor, podrían jugar en un parque con las 2 mamás presentes, pero todavía no. 3 semanas después, empezamos terapia familiar en un centro de la ciudad, con ventanales grandes y juguetes en la sala de espera. La terapeuta nos hizo sentar en círculo sobre cojines azules. Mi esposo habló primero. Dijo que soñaba con encontrar a Greg y golpearlo con un bate de béisbol. Lo dijo como si contara el clima, pero las manos le temblaban. Yo hablé de cómo revisaba a Maggie 20 veces cada noche y de cómo repasaba mentalmente cada visita de juego, buscando señales que me había perdido. Maggie jugaba con la caja de arena en la esquina, levantando muritos alrededor de una muñequita. La terapeuta dijo que el trauma afecta a toda la familia y que lo trabajaríamos juntos, pero yo veía en los ojos de mi esposo que quería romper algo cada vez que escuchaba el nombre de Greg. Seguimos yendo todos los martes. Con el tiempo empezamos a hablar también de cosas normales, como las notas de Maggie o el estrés del trabajo de mi esposo. 6 meses después de aquella noche, Maggie se inscribió en el show de talentos de la escuela. Nos sorprendió, porque había estado evitando toda atención. Eligió una canción sobre ser valiente y practicó semanas en su cuarto, con Guard echado fuera de su puerta. La noche del show, nos sentamos en primera fila y la vimos subir al escenario con su camiseta de dinosaurios y zapatos nuevos con brillo. La voz le tembló en la primera
primera línea, pero luego se fue haciendo fuerte. Al final, estaba cantando con fuerza sobre mantenerse en pie. Nadie en el auditorio mencionó por qué importaba tanto, pero cuando terminó, todo el lugar se levantó y aplaudió durante 3 minutos seguidos. Algunos padres lloraban y el director le dio un abrazo enorme cuando bajó del escenario. 2 días después, Chandler nos llamó sobre la audiencia de sentencia. Otra vez podíamos verla desde una sala aparte. Ese día dejamos a Maggie en la escuela. Ella pidió mirar las mariposas en el jardín antes de entrar. La sala del tribunal estaba llena de padres e investigadores. Greg estaba allí, con el uniforme naranja, mientras la jueza leía los cargos. Dijo que sus crímenes eran una traición imperdonable contra los inocentes, que la sociedad tenía el deber de proteger a los niños de depredadores como él. Lo sentenció a 15 años en prisión federal, sin posibilidad de salida anticipada, y con registro de por vida como delincuente sexual. Cuando recogimos a Maggie, seguía mirando las mariposas. Preguntó si el hombre malo se iba a ir para siempre. Le dijimos que sí, por muchísimo tiempo. La semana siguiente, recibimos papeles de servicios a víctimas del FBI. Decían que cubrirían toda la terapia y gastos médicos de Maggie relacionados con lo que pasó. Fue un alivio enorme, porque el seguro seguía negando las solicitudes, diciendo que la terapia no era necesaria, aunque Maggie seguía teniendo pesadillas casi todas las noches. Con ese apoyo, pudimos seguir con la terapeuta que sabía de trauma y no con cualquiera que el seguro aceptara. En una sesión, la terapeuta le dio a Maggie hojas especiales y marcadores. Le sugirió escribir cartas a su yo más pequeña. Maggie escribió a la niña que fue, diciéndole que no tenía culpa, que no hizo nada malo. Dibujó dinosaurios de un lado y mariposas del otro. La terapeuta dijo que eso mostraba que estaba empezando a unir todas las partes de sí misma. Cada semana hacía otra carta, la llenaba de calcomanías y brillantina. 7 meses después de todo, Maggie nos pidió ir de compras por ropa, pero quería elegirla ella. Fuimos a Target y pasó una hora mirando, tocando telas, probándose camisas frente al espejo. Eligió 3 camisetas de dinosaurios, 2 pares de tenis con brillo y un vestido con mariposas. En la caja dijo que quería ropa que se sintiera como ella, no como lo que otros querían. Esa misma semana nos llegó la notificación oficial. La corte ordenaba vender la casa, los autos y los ahorros de Greg para pagar restitución a las víctimas. El dinero iría a un fondo para la educación y la terapia futura de Maggie. El abogado dijo que alcanzaba para años de tratamiento y hasta para la universidad. La terapeuta empezó con algo llamado EMDR. Maggie seguía una luz con los ojos mientras pensaba en recuerdos feos. Sonaba raro, pero después de 3 sesiones, sus pesadillas pasaron de todas las noches a solo 2 veces por semana. Volvió a dormir en su cama y Ward se acostaba justo al lado toda la noche. Una mañana llegó al desayuno diciendo que había dormido sin despertarse ni una sola vez. Por esos días, las otras familias del caso armaron un grupo privado de mensajes. Compartíamos avances de nuestros hijos. Una mamá contó que su hija tenía miedo de volver a la escuela y todos dimos ideas que nos funcionaron. Un papá dijo que su hijo había vuelto a jugar deportes y eso nos dio esperanza. Nos veíamos una vez al mes para tomar café mientras los niños tenían terapia en grupo. Ayudaba mucho no sentirnos solos en este desastre. 8 meses después de aquella noche horrible, Maggie nos pidió hacer una fiesta de cumpleaños con niños de la escuela. Hasta entonces, no había querido estar con otros chicos, salvo en terapia. Dijo que quería tema de dinosaurios y hacerlo en el parque con el juego grande. Hicimos la lista: 10 niños, platos y vasos de dinosaurios y un pastel de chocolate con betún verde. El día llegó más rápido de lo que pensé. Pasé la mañana colgando serpentinas verdes mientras mi esposo armaba las mesas en el patio. Maggie ayudó a poner el betún espeso y pegó dinosaurios de plástico alrededor del pastel, con Ward vigilando desde la puerta. Los niños fueron llegando con regalos envueltos y camisetas de dinosaurios como Maggie había pedido en las invitaciones. Ella se quedó un momento en la puerta antes de salir corriendo a recibirlos. Vi cómo sus hombros se relajaban cuando empezaron a hablar de las decoraciones. Los niños inventaron un juego de ser dinosaurios. Maggie se metió de lleno, corriendo como un T-Rex detrás de los más pequeños. Su amiga Macy rugió tan fuerte que los vecinos miraron por la cerca y Maggie se echó a reír. No fue una risa cortés, fue esa risa de panza que no escuchaba en meses. Mi esposo me apretó la mano fuerte al escuchar ese sonido llenar el patio como antes. Llegaron más niños y armaron equipos para batallas de dinosaurios, imitando criaturas prehistóricas mientras los otros adivinaban. Maggie estaba en medio de todo, inventando caminatas tontas de brontosaurio y tirándose dramáticamente cuando caía el meteorito. Una hora después, vi el coche de la mamá de Stacy y mi cuerpo se puso tenso. Pero Maggie había pedido que pudieran venir un rato. Stacy bajó con una caja envuelta y caminó despacio al patio mientras su mamá se quedó en el coche. Las 2 niñas se miraron un momento largo. Luego Maggie fue hacia ella y se abrazaron rápido, con cuidado. Stacy le dio el regalo y le dijo algo que no alcancé a oír. Después se fue a otra mesa con compañeros de clase. Jugaron en extremos distintos de la fiesta, pero de vez en cuando se miraban. Había algo ahí, como un inicio de amistad que podría volver algún día. La mamá de Stacy me saludó desde el coche y yo asentí, sabiendo que todavía necesitábamos tiempo. Después del pastel y los regalos, los niños se fueron cansados y llenos de azúcar. Maggie
Maggie se desplomó en el sillón con el gorro de fiesta aún puesto. Esa noche, al acostarla, se sentó de golpe y nos dijo que ya sabía qué quería ser de grande. Quería ser policía, como el detective Dobson, para ayudar a los niños y hacerlos sentir seguros cuando pasaban cosas malas. Le dijimos que podía hacer lo que quisiera en el mundo, y por primera vez en meses pareció creerlo de verdad. A la mañana siguiente nos enseñó el cartel de seguridad del cuerpo que había hecho en terapia. Quería colgarlo en el pasillo para que otros niños vieran las reglas si venían de visita. Fuimos a Target, compramos un marco y lo colgamos entre las fotos de familia mientras ella miraba. Pidió añadir una regla más y escribió abajo con marcador verde: soy valiente y estoy segura. Decoró alrededor con calcomanías de dinosaurios de un lado y estrellas del otro, como uniendo todas sus partes. 2 semanas después, empezó tercero de primaria. Yo estaba nerviosa al dejarla, pero su maestra ya sabía todo por la consejera. En la primera junta de padres, la maestra me contó que Maggie ayudaba a los niños tímidos en el recreo. Se daba cuenta de quién estaba solo y los invitaba a jugar o les compartía su merienda. La maestra dijo que parecía tener un radar para los niños que necesitaban un amigo. Y supe que era porque ella entendía lo que era doler. Nuestros sábados también cambiaron. Las panqueques con iniciales la hacían congelarse y dejar de comer, así que ahora las hacíamos con formas de animales, y Maggie elegía cuál cada semana. Se subía a su banquito y me ayudaba a verter la mezcla en forma de elefantes, jirafas o sus velociraptores favoritos. Era algo pequeño, pero le daba control. Y yo veía cómo su confianza crecía con cada elección. Una tarde, mientras lavaba los platos, Maggie entró a la cocina. Me preguntó si la gente mala alguna vez se volvía buena o si se quedaba mala para siempre. Nos sentamos con Maggie en la mesa y hablamos de cómo algunas personas hacen cosas malas y luego tienen que enfrentar las consecuencias. Ella lo pensó un rato y después dijo que Greg tenía que quedarse en time out por muchísimo tiempo, porque lo que hizo fue muy malo. Era una forma sencilla de entender la justicia, pero tenía todo el sentido para una niña de 8 años tratando de procesar algo tan grande. Cada noche la arropaba en su cama con Guard acostado a sus pies, cuidándola. Maggie me rodeaba el cuello con sus brazos y me decía que me quería más que a todos los dinosaurios que habían existido, incluso los más enormes. No estábamos del todo sanados y tal vez nunca volveríamos a ser exactamente como antes, pero estábamos avanzando juntos, un día a la vez. Cada mañana se sentía un poquito más fácil que la anterior y por ahora eso tenía que bastar. Esa es la enseñanza de esta historia. Ojalá te deje algo útil que guardar en el bolsillo. Si quieres más relatos con aprendizajes entrelazados, suscríbete para estar siempre un paso adelante.